¿Y si mañana los Estados Unidos declararan oficialmente que el oro ahora vale $20,000 por onza? ¿Parece improbable? Pues sepa que esta idea no solo tiene precedentes históricos, sino también fundamento legal en los propios documentos del Banco Central Americano. En este video, usted entenderá cómo este movimiento puede afectar el mercado global y lo que eso significa para los inversores europeos que priorizan la protección real de su patrimonio. Recientemente, el economista norteamericano Luke Gromen y analistas de macroeconomía como George Gammon han reavivado una hipótesis que, a primera vista, parece improbable, pero que cobra fuerza con base en documentación concreta. Ellos sugieren que Estados Unidos podría eludir parte de su actual crisis de endeudamiento público simplemente revalorizando el oro a $20,000 por onza, no como una estimación de mercado, sino como una decisión oficial del gobierno. ¿Parece ficción? Pues los propios manuales de contabilidad del Banco Central de Estados Unidos describen mecanismos legales que permitirían este tipo de acción. Y esto cambia completamente la naturaleza de la discusión. No estamos hablando de una teoría conspirativa, sino de una alternativa real dentro del marco financiero estadounidense. Ahora, ¿por qué esto es importante para usted, inversor europeo? Porque un movimiento de esta magnitud afectaría directamente la fijación de precios global del oro, el valor relativo del euro frente al dólar y principalmente la dinámica de protección patrimonial en los próximos años. En un escenario donde los bancos centrales y los gobiernos pierden el control del endeudamiento, cualquier activo que vuelva a representar confianza y liquidez cobra fuerza, y el oro puede ser reposicionado exactamente en ese papel. Pero, ¿cómo técnicamente Estados Unidos podría hacer esto? ¿Qué instrumentos se utilizarían? Y lo más importante, ¿cuáles serían las primeras señales que indican que este plan está realmente en marcha? Es exactamente esto lo que vamos a analizar ahora. Para entender cómo este plan funcionaría en la práctica, es necesario observar un engranaje poco conocido del sistema monetario de los Estados Unidos, y que, curiosamente, está documentado de forma pública. El mecanismo comienza con el Tesoro estadounidense emitiendo algo llamado certificados de oro. Estos certificados no son barras físicas, sino títulos que representan un valor atado al oro almacenado en reservas como Fort Knox. Estos certificados, a su vez, serían adquiridos por la Reserva Federal, el Banco Central. Y aquí está el punto crucial. Al adquirir estos certificados, la Reserva Federal inyectaría directamente hasta $5 billones en liquidez en el balance del Tesoro. No se trata de una emisión tradicional de moneda ni de la creación de nueva deuda en el modelo clásico. Es un movimiento contable que revaloriza el oro en Swaryoshoko, poder del gobierno estadounidense, elevando su valor oficial de aproximadamente $850,000 millones a más de $5 billones, con un simple ajuste de cotización. Esta maniobra sería posible porque el manual contable de la propia Reserva Federal, específicamente en la sección 2.10, autoriza la emisión y monetización de estos certificados. Y no se trata de un documento obscuro. Es una directriz oficial, actualizada en 2025, que pocos inversionistas fuera de los círculos especializados conocen. En otras palabras, hay respaldo jurídico y operativo para que esta revalorización ocurra de forma inmediata, sin necesidad de pasar por el Congreso o aprobar nuevas leyes. Esta estructura es, de hecho, similar a lo que vimos con las políticas de relajación cuantitativa tras la crisis de 2008. Un proceso técnico, pero con efectos prácticos profundos. Pero, ¿por qué esto interesa al gobierno estadounidense? Porque, al aumentar el valor de los activos en su balance, gana margen para financiar programas, refinanciar deudas e incluso recomprar parte de sus propios títulos. Una especie de mágica fiscal que, aunque sofisticada, ya tiene precedentes históricos en situaciones de estrés monetario. Ahora, lo que muchos inversionistas se preguntan es, ¿esta operación serviría solo como un truco contable o existe un propósito estratégico más profundo detrás de esta revalorización? El punto central de esta propuesta va mucho más allá de una simple reevaluación contable. El verdadero objetivo
es reposicionar el equilibrio fiscal de los Estados Unidos y, con ello, intentar rescatar la confianza de los mercados. Hoy, la deuda federal americana ya supera el 120% del PIB. En términos prácticos, esto significa que el país debe más de lo que produce anualmente, una condición que históricamente señala vulnerabilidad y riesgo de ruptura financiera. Al elevar el valor oficial de las reservas de oro a $20,000 por onza, los Estados Unidos lograrían transformar esos activos en garantía para emitir nuevos recursos o incluso saldar obligaciones existentes. En la práctica, esto reduciría la proporción de la deuda en relación al PIB, llevando ese índice a la franja del 70%, un nivel considerado más sostenible y políticamente defendible. Pero hay una capa más profunda aquí. Desde la salida del patrón oro, el sistema financiero global opera con base en confianza, y esta confianza depende del equilibrio entre deuda, inflación y crecimiento. En momentos en que este equilibrio se rompe, activos tangibles como el oro vuelven a ser vistos como anclas monetarias. Al revalorizar el oro, los Estados Unidos estarían señalando al mundo que aún poseen un activo sólido y confiable en su base monetaria. Un intento claro de reforzar la percepción de solidez, incluso si eso implica medidas heterodoxas. La cuestión ahora es, ¿cuáles son los riesgos colaterales de una operación como esta? Reforzar la confianza puede tener un costo, y ahora descubrirás por qué ese costo puede ser mucho más alto de lo que parece. Aunque el plan de revalorización del oro puede ofrecer una solución aparente al problema de la deuda, conlleva un riesgo significativo de desestabilización macroeconómica. Al inyectar $5 billones en liquidez en el sistema, aunque sea por vía contable, el efecto práctico sería un aumento expresivo de la base monetaria y más moneda circulando en un ambiente ya presionado por déficits y baja productividad, tiende a generar un viejo conocido, inflación. Con ello, los intereses a largo plazo, como los bonos a 10 o 30 años, comenzarían a subir, exigiendo que la Reserva Federal actúe nuevamente, esta vez para evitar que el costo de la deuda se vuelva insostenible. ¿Cómo? Comprando más bonos en el mercado, en un proceso conocido como control de la curva de intereses. Pero esa intervención exige aún más emisión de moneda. Este ciclo, en el que más moneda genera más inflación, que a su vez exige más intervención, es conocido por los analistas como una trampa, donde los propios remedios agravan la enfermedad. Y situaciones similares ya han ocurrido en otras economías que abusaron de la expansión monetaria. Ahora, volviendo a la revalorización del oro, si los efectos internos ya son preocupantes, ¿qué significaría esto para ti, que vives en Europa? Si los Estados Unidos revalorizan oficialmente el oro, el impacto inmediato se sentirá en el precio global del metal, no solo en dólares. Esta revaluación cambia la base de cálculo de diversos contratos e índices que dependen de materias primas. Es decir, incluso si no inviertes directamente en oro, la economía que te rodea se verá afectada. Para el inversor europeo, el principal efecto sería el fortalecimiento del oro como activo de referencia global, y esto tiende a generar lo que llamamos inflación importada. Cuando el dólar se debilita por exceso de emisión y el oro se valoriza, el precio de insumos estratégicos como energía, metales industriales y alimentos tiende a aumentar en euros. El costo de la vida se eleva, incluso sin una crisis local. Los bancos centrales en Europa enfrentarían un dilema: contener la inflación con tasas de interés más altas o estimular economías ya debilitadas con liquidez. Pero a diferencia de los Estados Unidos, estos bancos operan con un espacio fiscal y político mucho más restringido. Es decir, la capacidad de reacción es limitada. Quienes mantienen reservas en euros, títulos públicos o fondos atados a renta fija, quedarían más vulnerables a la erosión del poder adquisitivo. Y es por ello que el oro, en este escenario, vuelve a ocupar un papel estratégico, reserva de valor, fuera del sistema bancario tradicional, resistente a la manipulación monetaria. En este contexto, quienes ya poseen oro físico o asignaciones en fondos respaldados pueden beneficiarse de una revalorización significativa. Por otro lado, quienes aún están fuera
pueden encontrar barreras de entrada mucho más costosas. Ignorar esta tendencia sería subestimar la interdependencia de los mercados globales y la velocidad con la que los cambios estructurales se propagan. Pero, ¿son todas estas acciones concretas? Ante este escenario, la acción racional comienza con una pregunta simple. ¿Cuál es el porcentaje de su patrimonio que está verdaderamente protegido contra un evento de revalorización global? Una asignación entre 5% y 10% en oro puede ser suficiente para crear una capa sólida de protección. No se trata de buscar ganancias rápidas, sino de construir resiliencia patrimonial. Existen diferentes formas de ejecutar esta estrategia. El oro físico sigue siendo la opción más directa y tangible, especialmente en países con una estructura segura de custodia. Pero también hay fondos cotizados en bolsa con respaldo físico real, supervisados por entidades confiables, que ofrecen buena liquidez y practicidad. El punto crítico aquí es entender que no se trata de una inversión común. El oro, en este contexto, cumple una función específica: ser un refugio seguro en escenarios de estrés monetario y desequilibrio fiscal. Y la historia muestra que, cuando ocurren esos eventos, el tiempo de respuesta para protegerse suele ser corto. Estar expuesto de forma mínima, pero estructurada, es una forma de anticipación racional. El costo de esperar puede ser mucho mayor que el costo de actuar con prudencia hoy. ¿Y si el oro no sube? Entonces, simplemente cumplió su función de seguro. Pero si sube, usted estará del lado de quienes entendieron el escenario antes que los demás. Como vimos, el plan de revalorización del oro por parte de Estados Unidos es técnicamente posible, legalmente viable y potencialmente transformador para los mercados globales. Aunque nunca se materialice, el simple hecho de estar siendo discutido ya altera expectativas, decisiones y precios. Si este contenido ayudó a aclarar su visión estratégica, le agradecemos que le dé me gusta al video y inscríbase para recibir más análisis directos enfocados en lo que realmente importa para la preservación de su patrimonio. Proteger no es temer, es planificar con lógica. Y en este juego, quien se anticipa, opera con ventaja. Nos vemos en el próximo video.